Siempre supe, entre comillas, que quería ser compositor, que quería hacer música. Yo no sabía lo que era ser compositor cuando tenía 5 o 6 años. Yo oía música y yo quería hacer algo parecido a eso. Y en casa había un piano vertical y metía las zarpas allí para organizar follones, ¿verdad? Que me encantaba y necesitaba hacer eso. Ahora, juzgarlo a mí me parece que es temerario, porque nos falta perspectiva. Yo lo que pienso es que hay algo que salta a la vista, una cosa que salta a la vista y que es tan evidente que se puede decir sin temor a equivocarse, que es que existe una gran libertad para llevar el camino que uno quiera. Lo único que cabe decir es que ese camino sea lo más personal posible. Porque si no es personal, para ese viaje no se necesitan alforjas, ¿verdad? Que la voz de un compositor o compositora tenga su voz propia y que cuando oigamos la música que hace nos esté añadiendo algo que sin eso no podríamos tener. Eso es lo único que cabe pedir. Es cierto que la situación es muy confusa, probablemente confusa porque vivimos en ella. Seguramente no lo será tanto para nuestros hijos, nietos, bisnietos, porque tendrán una distancia y podrán tener una idea más clara de lo que pasa. Pero sí es cierto que, pongamos por caso, la libertad y la riqueza de la creación artística encuentra cada vez más dificultades para su expansión. Hasta tal extremo que uno se puede preguntar que si a lo mejor una vez que se llega a ganarse la vida con la composición musical o la pintura o la poesía o lo que sea, ¿verdad? ¿No sería lo mejor simplemente componer o trabajar para un grupo reducido de personas? Que no hay que obsesionarse con que fulanito de tal, había 10 millones de personas para escucharle tocar las mazurcas de Chopin. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué puede añadir? Pero si hay 10 millones de personas no se puede oír nada bien, nada. Y que se olvida que hay cantidad de culturas maravillosas para los cuales la escucha de la música era un asunto de 8 o 10 personas reunidas en un determinado lugar. No hay más que una y es bien sencilla, que la escuchen. Nada más, que la escuchen como tienen que escuchar la música, la nuestra y la de todos, con atención y en silencio, porque si no, estamos perdidos. Yo le decía al principio de esta charla que yo he tenido que hacer muchas cosas para ganarme la vida. Y una de las cosas que he tenido que hacer es mucha música de cine. Y además estaba contento de hacerla porque tenía algo que ver con hacer música. Lo que no tenía nada que ver con hacer música es estudiar Derecho, evidentemente, pero hacer música de cine sí. Y eso me gustó y además me enseñó un cierto oficio, ¿verdad? El oficio, lo digo muy claramente, el oficio de componer eficaz y fácil, que se tocase sin ninguna dificultad, porque no había tiempo para pasarnos muchas horas en la sala de grabación, porque era muy caro, ¿verdad? Y eficaz, porque estaba al servicio de una imagen y de una historia. Pero claro, para mí el hecho de estar al servicio me fastidiaba mucho, porque no tengo nada en contra de muy al contrario, somos muy amigos y lo seguimos siendo. Nada contra los directores de las películas que yo haya podido hacer, pero la situación para mí no era agradable. Yo tenía que
saber qué es lo que él quería. Yo no podía hacer lo que yo quisiera, ¿verdad? Y naturalmente esa era una situación de la que yo me liberé lo antes que pude. Siempre es más difícil encontrar, por así decirlo, el manantial dentro de ti, ¿verdad? Tú tienes que intentar sacar lo que tienes dentro, lo que verdaderamente en ese momento te satisface, y no solamente te satisface, tienes ansias por verlo fuera, ¿verdad? Es un trance casi de parto, podríamos decir, ¿verdad? Mientras que el otro no. Lo otro es un trabajo, puede ser estimable, sin duda, pero vamos, que no va más allá, no puede ir más allá. Es imposible de decir. Es imposible de decir porque uno está abierto, cuando lo está, a todo lo que le rodea. Muchas veces uno se defiende de lo que le rodea porque puede ser perfectamente horrible, ¿verdad? Pero a veces no. Y entonces, pues, hay estímulos que vienen y que muchísimas veces están dormidos hasta durante a lo mejor 5 años, y un buen día asoman las narices. O bien que es el flechazo instantáneo y que uno quiere hacer inmediatamente lo que le ha estimulado, y puede equivocarse, ¿verdad? En una palabra, componer es parecidísimo, una vez más hago la comparación, a enamorarse. Pues el equivalente de Picasso evidentemente es Stravinsky. Claro que sí, naturalmente. Pero ¿qué se escucha de Stravinsky? Yo se lo digo enseguida. El pájaro de fuego, Petrushka y la consagración de la primavera. Punto final. Tiene más de 100 obras, muchas más de 100 obras, ¿verdad? No se oyen jamás entre nosotros. La Sinfonía de los Salmos. Así alguna vez, ¿verdad? Sí, se oye la Sinfonía de los Salmos. Y pare usted de contar. Entonces, quiero decir con esto, una vez más, que es que hay países que tienen apetito musical y otros que no tienen tanto apetito musical. ¿Cuánta gente hay? Gente que además no merece cierto respeto desde algún punto de vista. Quiero decir que son pensadores, que no son tontos de toda la cabeza, ¿verdad? Que les dirá que la verdadera música de hoy es el rock y el pop, y que lo demás son tonterías, ¿verdad? Que lo demás es una música agonizante que no significa nada, que lo que les gusta a los jóvenes es eso, y que los jóvenes son el futuro, y que etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos la retahíla de memoria, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que hay nombres que son definitivos. Yo me atrevería a dar unos cuantos, ¿verdad? Pero solamente de los 50 primeros años del siglo XX. Después ya no me atrevo a decir nada porque me concierne demasiado de cerca y no voy a tener la cara dura de decirlos. Pero es muy fácil de saber. Está Stravinsky, está Bartók, está la Escuela de Viena, Schoenberg, Webern, está Varese. Es decirle, si quieres ir más allá, evidentemente habría que poner, aunque también es del siglo XIX, a Debussy, habría que poner a Ravel, habría que poner a Falla. Pues ya está, más o menos, ya está. Esas son las personas que es necesario conocer si verdaderamente se interesa uno por la música de la primera mitad del siglo XX. Y en el caso de Stravinsky, no solamente la primera mitad, sino todo el siglo XX. Bueno, aporta algo que es esencial. Aporta enseña a escuchar y enseña también a que la escucha se convierta en un medio de comunicación profundo. Esto es, que la música no sea solamente un run run que se pone pues para excitarse, en algunos casos, para ponerse en marcha y agarrarse una castaña de lo que sea, ¿verdad? O ligar o cosas de este estilo, o bien simplemente que es un run run agradable que le sirve, pues eso, para ganar oposiciones, por ejemplo, ¿verdad? No, que vaya más allá y que la música se le convierta, repito, en un lenguaje profundo. Es algo completamente necesario. Es
es una verdadera bendición porque nos hace apreciar muchísimo más, o sea, nos da la responsabilidad de tener que quebrarlo. Es tremenda la responsabilidad de un músico o de alguien que habla. El silencio es casi, podríamos decir, uno de los estados perfectos del ser humano. Es el momento de que pueda conocerse, ir hacia adentro. Y hace falta estar muy convencido de lo que se hace para romperlo con la palabra o con la música. Concretamente a nuestro país se asiste a algo que es muy notable, muy notable, es la cantidad asombrosa de compositores que hay. Y muchos de ellos de gran calidad. Eso es una novedad que en mi juventud, desde luego, no sucedía. Eso es algo importante, algo a lo que no se presta demasiada atención porque la música pues, casi no se mira. Como la política trata siempre del poder, sobre todo en los peores casos, ¿verdad? Entonces, eso está subordinado al yo sobre los otros, y entonces la hemos fastidiado, ¿verdad? Eso es lo que se ve constantemente, o sea que los verdaderos intereses de un país están al servicio de la ambición personal de un grupo de personas. Y eso es lo que hace que la política pueda ser una bendición del cielo o un espanto. Es siempre lo mismo. Hay muchas situaciones del mundo, de nuestro mundo, que me han hecho llorar de rabia, ¿verdad? En fin, pensar lo que significa la crisis que estamos padeciendo todos y quién la ha creado y quién la sigue creando y cómo les sirve para ganar aún más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de los compositores es raro que hablemos de música. Sí, porque primero, hablar de música, no hay mucha gente con la que poder hacerlo. Pues bueno, es seguir componiendo todos los días, o casi todos los días, vamos. Pues así, haciendo memoria, no creo que la música me haya dado nunca un disgusto. La época de las grandes discusiones y de cosas de este estilo, yo la doy para mí personalmente por pasada. No, eso es asunto de gente más joven. Ser compositor en España sigue siendo una rareza. Me queda por hacer todo.